Aquí puedes ir a escuchar la predicación de la palabra. En la iglesia corre a la gracia, oramos al Señor. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. En el abrazo divino nuestro miedo se va. Vemos al cielo abrirse, la promesa se hará. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. Es aquella frase que dice, como estamos viendo allí, mientras hay vida, hay esperanza, ¿no? Cuando parece que todo va a ir mal, parece que no hay más solución, entonces le damos como esa palabra de ánimo, esa bendición y le decimos, mientras hay vida, hay esperanza. Porque quiere decir que si no tenemos vida, ya no va a haber más esperanza. Entonces, esta frase quiere dar a entender que la esperanza va más allá de las circunstancias negativas que nosotros podemos estar pasando, más allá de las situaciones difíciles que podemos estar enfrentando. Si ponemos nuestra mirada en el Señor, sabemos que siempre vamos a tener una nueva esperanza. Así que podríamos decir que esta frase es toda una declaración de triunfo, de victoria, cuando los sentimientos negativos vienen, cuando viene el pesimismo, el abatimiento y hasta cuando luchamos con la incredulidad. Pero aunque es una frase portadora de esperanza, contiene a la vez también su propia limitación. Allí en la sentencia y en el condicional, mientras, porque mientras haya vida, hay esperanza. Y este adverbio entonces fija el límite de esta esperanza. Mientras hay vida, habrá esperanza, porque si no hay vida, como decía anteriormente, ya no hay esperanza, y me estoy refiriendo a la vida terrenal, no a la vida que Dios nos quiere regalar a través de su salvación. Bien, Salomón dijo lo siguiente, Eclesiastés capítulo número 9, versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y esta parte me encanta, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Alguna vez lo leyó? Está muy bueno. A veces queremos ser como los leones feroces y conquistar. Pero si el león está muerto, el perro que está vivo, hay esperanza. Nos va a servir más un perro vivo que un león muerto. Entonces significa que nosotros no debemos perder la esperanza hasta el último momento, ya que mientras estemos vivos siempre habrá solución, siempre podemos salir adelante, siempre habrá una posibilidad de que las cosas puedan mejorar o de esperar o de encontrar algún tipo de solución. Entonces, hoy quiero hablarte de un joven que vio frustrado sus propios proyectos, motivaciones, que tuvo que dejar a su propia familia, que fue llevado cautivo en un exilio forzado, sin consultarle si estaba de acuerdo o no, en donde vio cómo destruían a su ciudad, me estoy refiriendo a Jerusalén, y su nombre es Ezequiel, que luego llegaría a ser un profeta, y el nombre Ezequiel significa Dios fortalece, y este Ezequiel profetizó justamente en Babilonia, donde fue llevado cautivo al exilio, para aquellos que como él se encontraban en esta cautividad, comenzó a hablar la palabra
del Señor. Y Ezequiel, en el capítulo número 37, si querés buscarlo y querés dejar tu Biblia abierta, si no algunos versículos van a estar aquí proyectados, Ezequiel en este capítulo 37 vio la visión de los huesos secos. Y este valle que representaba a Israel, que él vio en visión un valle lleno, repleto de numerosos huesos secos de personas, de seres humanos, este valle representaba a Israel, esta visión representaba a Israel, como dice el versículo número 11 de Eclesiastés 37. ¿Por qué? Porque ellos habían perdido toda esperanza de salir de Babilonia. Habían sido forzosamente llevados a otro país y entonces habían perdido la esperanza porque aunque estemos vivos, ellos se sentían desesperanzados. Ellos creían que ya no iban a volver más a Israel, que iban a morir simplemente con el pasar de los años en Babilonia. Ya se daban por muertos, estaban vivos, pero interiormente ellos estaban secos porque no había más esperanza de lo que ellos querían lograr en su vida, que era volver a la ciudad de Dios, a Jerusalén. Así que vamos a leer esta visión y vamos a sacar algunas enseñanzas para nuestra vida en el día de hoy. Ezequiel 37, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Así que vemos aquí en primer lugar que es Dios mismo quien lleva en el espíritu a Ezequiel a tener esta visión de ese valle que estaba lleno de huesos secos. Este valle de huesos secos representan la ausencia total de espiritualidad. Representa los planes que muchas veces no terminamos realizando, enfermedades no curadas, necesidades económicas, dificultades generales, etcétera, etcétera. Todo lo que es imposible para nosotros, eso es lo que representaban los huesos secos en esta visión. Y aún en medio de todo este panorama, el Señor conoce la situación por la que nosotros estamos pasando. ¿Cuántos dicen amén? Dios no está ajeno a lo que estamos pasando. Dios lo conoce y Dios quiere obrar cuando nosotros también le demos la posibilidad. Él a veces espera, a veces toma la iniciativa para venir a encontrarse con nosotros. Porque tenemos que aprender que Dios no es solamente el Dios de los montes, sino también el Dios de los valles. ¿Qué significa? No es el Dios que cuando todo nos sonríe, cuando la vida es bendecida, cuando nos va bien, creemos en ese Dios, sino que Dios también decide bajar a nosotros, con nosotros, a esos valles, a esos problemas, situaciones difíciles, a esos valles de huesos secos que tal vez estemos luchando en nuestra vida. Dios está al lado del que está sufriendo, al que tiene problemas, al que está desesperado, al que está desanimado, y Él nunca se va a olvidar de los suyos. Y en Marcos capítulo número 9, haciendo como un paralelismo, vemos que Jesús en un momento también fue llevado al monte de la transfiguración. Dios es el Dios de los montes. Jesús fue al monte de la transfiguración, pero nos dice la palabra que Él no permaneció para siempre en ese monte, sino que lo primero que hizo cuando bajó al valle, cuando bajó del monte, dice que dio libertad al cautivo, escuchando la súplica de un padre que tenía un hijo con un espíritu mudo y sordo, como dice allí en Marcos capítulo 9, y Dios a través de Jesús le da libertad a este prisionero que estaba endemoniado con este espíritu mudo y sordo. Así que vemos que Dios camina con nosotros cuando estamos en los montes
y también cuando estamos en los valles. Ezequiel 37:3 dice lo siguiente: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y muchas veces cuando nosotros nos encontramos con este tipo de panorama, con un valle de huesos secos donde hay solamente muerte, desolación, humanamente pensamos que no hay solución. Y Ezequiel había visto con sus propios ojos este cuadro desconsolador, y ante la pregunta del Señor, él podría haber contestado, a mi parecer, de dos maneras. Y él podría haber dicho a Dios ante la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel podría haber dicho, sí, mi Dios, tú puedes hacer que vuelvan a la vida. O podría haber también respondido, contestado, no hay nada más para hacer, todo está perdido. Pero el profeta escogió la mejor respuesta que nosotros también podemos darle al Señor ante diferentes preguntas que muchas veces sentimos que Dios nos hace. Y la mejor opción es la que escogió Ezequiel. Y le dijo, Señor, tú lo sabes. Yo no lo sé. Señor, tú lo sabes si van a volver a la vida o no van a volver a la vida. Si hay solución o no hay solución. Si hay sanidad o no hay sanidad. Si hay una puerta abierta o si hay una puerta cerrada. Señor, tú lo sabes todo. El profeta aceptó la soberanía de Dios porque sabemos que Dios es el dueño de todo. Está sentado en el trono. Ezequiel puso la decisión en las manos de Dios, no en su propia decisión, sino en las manos del soberano Dios. Dejó que el sabio de los sabios tomara la iniciativa, dejó que Él realice su propósito, su plan. En otras palabras, el profeta dijo, Señor, tú eres el único que puedes responder a esta pregunta. Tú eres el único que puedes dejar todo así o puedes dar vida a estos huesos secos. Tú eres el único que tienes autoridad y poder para cambiar lo que yo y ningún otro ser humano puede cambiar. Si esos huesos viven, es porque nada hay imposible para ti. Amén. Así que ante tu situación y cuando tú también le preguntes a Dios, tenemos que ser francos, el Señor lo sabe. El Señor sabe si hay solución o no. El Señor sabe si va a abrir esa puerta o la va a mantener abierta. El Dios soberano sigue estando en el control. Versículo 4 de Ezequiel 37. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahora, es una pregunta, pero no quiero que nadie me la responda, pero ¿es lógico hablarle a algo que ya está muerto? Había un valle lleno de huesos secos, disecados ya tal vez por años y años y años, y la pregunta ¿es lógico hablarle a algo que ya está muerto? Con Dios siempre hay posibilidad de que aún el hueso seco pueda volver a la vida o no pueda volver a la vida, porque Dios lo puede decidir. Con Dios no hay problema que no se solucione. Con Dios no hay nada imposible, porque la lógica de Dios es la fe. Y cuando nosotros ponemos en práctica la fe, esa fe que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, entonces es lógico, tal vez en fe, hablarle a algo que está muerto. Es lógico hablarle a algo que aparentemente, humanamente no tiene solución. Pero Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Entonces, ¿por qué no hablarles a los huesos secos? ¿Por qué no profetizar y enfrentar una situación que a nuestro parecer a veces no tiene remedio? Y tenemos que hablarle porque Dios lo manda. Dios envía
su fortaleza para que aún nosotros podamos hablar palabra de bendición para que lo que humanamente tal vez no tiene solución. Tenemos que hablarle porque Dios lo manda. Tenemos que profetizar porque hay un mensaje del Señor que tenemos que dar. Tenemos que usar la palabra porque es fuente de aliento para nosotros, como una espada en medio de la batalla que tenemos que enfrentar al enemigo. Exclamemos juntos con Job. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y que todo puede cambiar. Vamos a unirnos al apóstol Pablo que dice: yo sé en quién he creído. Entonces, si sabemos en quién estamos poniendo nuestra esperanza, si sabemos en quién estamos poniendo nuestra fe, y si leemos a ese Dios de los milagros que está en la Biblia, nosotros podemos también vivir esos milagros, esas puertas abiertas, porque no todo está terminado. Mientras hay vida, hay esperanza. Muchas cosas todavía pueden pasar. Así también nuestra situación, lo que hoy estamos viviendo, no es definitivo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que hoy estamos viviendo y humanamente vemos que tal vez no tiene solución, no es definitivo. Dios dice: no será para siempre, sino que puede cambiar. Como se dice comúnmente en el boxeo, no tires la toalla. Hasta el último round de tu vida, no tires la toalla. Todo todavía no se ha terminado. Y tenemos que hablar entonces la palabra de Dios, porque esos huesos que aunque están secos, todo el Señor lo puede cambiar. Porque todavía Dios sigue haciendo milagros, porque Dios todavía sigue siendo un Dios que opera en lo sobrenatural. La situación no está terminada, no está acabada. Aquí no hay nada escrito hasta el último round de nuestra vida. Entonces hay esperanza porque Dios es un Dios de esperanza contra esperanza. Y si recordamos la vida de Abraham, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Lo dice Romanos capítulo 4, versículo 8. Pero ¿saben cuándo él creyó en esperanza contra esperanza? Cuando todavía no era papá. Cuando solamente Abraham tenía una promesa de que un día iba a ser papá. Donde solamente él miraba y había un valle de huesos secos. Pero él todavía no era papá. Romanos 4, 18 dice: él, refiriéndose a Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Abraham no tenía ninguna posibilidad de ser papá. La edad ya era muy avanzada, la de su esposa, la de él mismo. Humanamente, ellos no podrían haber sido padres a esa edad, pero él creyó esperanza contra esperanza. Cuando el mundo nos dice no se puede, Dios que dice sí se puede. Vamos adelante, vamos a confiar en el Señor. Entonces tenemos que hablar a esa situación difícil, porque la obediencia también es la parte clave de todo esto. Si Dios dice que hablemos, tenemos que hablar en fe. No lo entendemos, pero vamos a obedecer igual y dejar que Él traiga la solución. Recordemos a Naamán, enfermo de lepra, fue a ver al profeta. El profeta le dijo: ve y tírate 7 veces al río Jordán. Y él no estuvo muy de acuerdo. Entonces, aunque él no estaba de acuerdo, dice que obedeció y se bañó 7 veces conforme a la palabra del profeta y fue sanado. Así que la obediencia y la fe en la vida de Naamán, allí pudo tener la curación de una enfermedad que era incurable para ese momento. Pedro nos dice que había fracasado toda la noche pescando, pero dice que Jesús se le presentó cuando ya estaba amaneciendo y le dijo, y le dio la solución, y le dice: tira la red a la derecha, Pedro. Y Pedro, que aunque dudó, aunque era incrédulo, aunque era un tipo duro, obedeció y tuvo una gran pesca. Así que
mis queridos, tenemos que decirle a los problemas que el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, es el que levanta nuestra cabeza, es nuestra luz, es nuestra solución, es nuestra salvación. Y podemos preguntar, entonces, si Dios es todo eso, ¿de quién vamos a temer? ¿Contra qué cosa no vamos a poder? Solamente tú lo sabes, Dios. Ezequiel 37:5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dios siempre dará una respuesta a nuestra oración. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre va a dar una respuesta a nuestro clamor, aún en la desesperación. Y tenemos que saber que, aunque desconocemos el futuro, lo que conocemos es que Dios ha prometido estar con nosotros allí adelante. Tenemos la certeza de quién está gobernando aún sobre nuestro futuro. Y cuando muchas veces las personas nos digan, no se puede, recordemos que en el nombre de Jesús todo lo podemos. Cuando no sepamos qué hacer, recordemos que Él tiene un plan maestro para nuestra vida y que nosotros tenemos que seguir adelante obedeciendo como Naamán, como Pedro y como tantos otros que no entendieron lo que tenían que hacer, pero obedecieron y vieron el milagro del Señor. Entonces nosotros tenemos que mantenernos creyendo, orando, ayunando, obedeciendo, sirviendo y confiando en el Señor, porque Dios puede soplar su bendición sobre nosotros y puede dar vida aún a lo que está muerto, a lo que tal vez ya le hemos entregado al Señor y no vemos respuesta. Dios lo puede hacer. Entonces, Ana tenía su vientre seco, dice la palabra, pero Dios escuchó su clamor y la bendijo con Samuel, que luego llegó a ser un profeta de parte del Señor para toda la ciudad de Jerusalén y todo Israel. El Señor le dio a ese hueso seco vida porque Ana le creyó. La pregunta es, nosotros, cuando las cosas van mal, cuando las cosas no nos salen como queremos, cuando hay un problema, cuando hay una situación difícil, ¿creeremos como lo hizo Naamán, Pedro, Ana y otros más? Ezequiel 37, versículos 9 y 10 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que venga de los cuatro vientos y que sople vida sobre ese valle de huesos secos. Y tenemos la promesa de que va a haber cambios, de que van a vivir. Dios va a intervenir con poder en nuestra vida, en nuestra situación, en nuestro imposible, porque siempre hay esperanza aun cuando nosotros estemos desesperanzados, mi querido hermano. Siempre esa esperanza la vamos a encontrar solamente en el Señor. Estemos dispuestos entonces a hablarle a nuestra situación, no importando cuán difícil sea. Y esperanza proviene de una palabra que no nos gusta mucho, humanamente no nos gusta, viene de esperar. Esperanza viene de esperar. Y mirá lo que dice el Salmo número 42, versículo 11. Allí dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, porque no todo está terminado, porque la última palabra siempre la tiene el Señor. Tenemos que esperar en Dios, porque va a haber un momento donde vamos a ser agradecidos por lo que Dios va a hacer. Vamos
alabarle, vamos a adorarle con todo nuestro ser, porque aunque no sabemos el camino por dónde vamos a ir, el Señor nos va a ir direccionando a cada uno de nosotros. Por eso, siempre la última palabra la tiene el Señor. Y creo que cada uno de nosotros luchamos con esos valles de huesos secos y le decimos muchas veces al Señor, ¿por qué a mí? Y la pregunta siempre más sabia es, ¿para qué a mí? ¿Para qué Dios está permitiendo esto en mi vida? Dios tendrá un propósito, Dios tendrá algo que enseñarnos, y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor. Porque mientras hay vida, siempre habrá esperanza. Entonces, una de las frases, a ver si volvemos un poquito para atrás, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema cuán grande es Dios. Entonces, yo creo que tenemos un Dios que es más grande que mi problema. Tenemos un Dios que es más grande que tu problema. Porque Dios puede cambiar ese problema, ese valle de huesos secos. Dios lo puede revertir todo. Entonces, hablemos de esa grandeza que tenemos del Señor. Hemos cantado de la bondad de Dios, hemos cantado de la fidelidad de Dios, y Dios verdaderamente sigue siendo bueno, fiel con cada uno de nosotros. Ponete de pie, queremos estar orando en esta hora. Así que decile a ese problema que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que es sobrenatural en cada una de nuestras circunstancias. Cerrá tus ojos, queremos estar comenzando a orar, a bendecir al Señor. Sabemos que Dios tiene palabra, Dios tiene bendición, Dios tiene acción para cada uno de nosotros. Y por eso, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, sabemos que muchas veces enfrentamos ese valle de huesos secos. Señor, tú nos preguntas, ¿vivirán esos huesos? ¿Habrá solución para ese problema? ¿Habrá una salida para esa necesidad? ¿Habrá sanidad para la enfermedad? Y Señor, tú lo sabes todo. Tú estás en el control de todas las cosas. Señor, aunque no entendemos por qué estamos pasando por este valle de sombra, de muerte, entendemos que tú caminas con nosotros. Tú nunca nos vas a dejar. Y queremos obedecerte a ti, Señor. Queremos serte fiel, porque sabemos que tú permaneces fiel. Hoy, Señor, hablamos a nuestro problema, profetizamos a nuestro problema y le decimos que tú eres más grande que esa situación. Porque mientras hay vida, Señor, en esta tierra, Señor, todo puede cambiar. Hay esperanza contra esperanza, porque no sabemos lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros, pero queremos caminar contigo. No queremos, Señor, salirnos de tu perfecta, buena y sana voluntad. Señor, hoy profetizamos a ese valle de huesos secos, a ese imposible, en el nombre de Jesús, y creemos en tus milagros. Creemos, Señor, que tú tienes el control de todo. Creemos, Señor, que tú sí lo puedes hacer. Aleluya, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias en el nombre de Jesús porque hay solución para cada problema. Allí donde hay situaciones difíciles, donde el enemigo se ha levantado, Señor, hoy creemos y hablamos, profetizamos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tú eres más grande que el enemigo, tú eres más grande que el diablo.
En el nombre de Jesús, en esta hora, toda religión cae en el nombre poderoso de Jesús. Toda incredulidad cae en el nombre poderoso de Jesús. Nos levantamos en contra de todo espíritu del infierno, todo espíritu de brujería, hechicería, que ciega, que miente, que trae pobreza espiritual en todas las índoles. En el nombre de Jesús nos levantamos en contra del enemigo y declaramos, Señor, que tú sí lo puedes hacer. Espíritu Santo, te pedimos que desciendas sobre este lugar, porque cuando tú estás, grandes cosas suceden. Hablale, profetizale a tu problema. Aleluya, Señor. Y sabemos que hay cambios, que hay transformaciones para nuestra vida. Aleluya. Espíritu Santo, desciende sobre este lugar. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Vamos, dile. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Díselo. No se apagará. No se apagará. No se apagará. No se apagará. Queremos más de ti, Señor. Levanta tus manos al cielo y di conmigo. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no
tu espíritu descienda aquí. Sopla